Nadie sabe exactamente en qué año llegó ni de dónde. Solo se supo que apareció en los registros secretos del Área 51, bajo el nombre en clave Espécimen 13B. No era un descubrimiento anunciado, ni un hallazgo orgullosamente compartido. Fue un error, un accidente traído desde lo más oscuro de algún rincón del universo, o quizá de una dimensión que nunca debió cruzar con la nuestra. Los científicos lo registraron con miedo en sus notas, incapaces de describirlo con palabras comunes, como si hacerlo le diera más poder. Ellos nunca se atrevieron a darle un nombre que sonara humano. No era un ser, no era un animal ni un monstruo en el sentido clásico. Para ellos era un error de la naturaleza, un abismo hecho carne. Lo observaron tras vidrios reforzados y capas de acero, estudiando sus movimientos erráticos, sus espasmos y aquel extraño sonido que producía, semejante a un llanto ahogado mezclado con el crujido del metal oxidado. Su cuerpo era traslúcido, lleno de venas rojas que parecían brillar desde dentro, como raíces que palpitaban con un ritmo propio. A lo largo de su espina dorsal, se acumulaban bultos hinchados que se movían bajo la piel, semejando ojos ciegos que buscaban mirar pero nunca lo lograban. Cada bulto pulsaba como si algo vivo estuviera atrapado dentro, ansioso por escapar. En sus mandíbulas goteaba un líquido viscoso y espeso que caía en gotas pesadas sobre el suelo metálico de la celda. Cada vez que esa baba caía sobre las rejas de acero, se escuchaba un siseo, y un humo blanco se elevaba mientras el metal se corroía lentamente. Esa sustancia era más que saliva, era veneno puro, un ácido vivo que parecía alimentarse de lo que destruía. Tenía alas membranosas, frágiles a la vista pero tensas como cuchillas cuando se desplegaban. Sin embargo, la criatura no las usaba para volar. Vibraban cuando se agitaba, y ese movimiento creaba un zumbido grave, como el rugido lejano de miles de abejas. Ese sonido se intensificaba cada vez que estaba hambrienta, un lamento vibrante que hacía retumbar los pasillos del Área 51. Dentro de su vientre transparente se podía ver algo moviéndose. Eran formas retorcidas, larvas agitadas que flotaban en una sustancia densa y amarillenta. Sus siluetas golpeaban la membrana desde dentro, como si pidieran salir. Era un espectáculo tan hipnótico como repugnante, porque mirarlo demasiado tiempo daba la sensación de que esas criaturas pequeñas podían verte y reconocer tu miedo. El protocolo de contención exigía mantenerla en temperaturas bajo cero. El frío la adormecía, ralentizaba su metabolismo y la dejaba en un estado cercano a la muerte. Cada día, los técnicos revisaban los sistemas de refrigeración, sabiendo que un solo error sería fatal. Ese error llegó con un apagón inesperado, una falla eléctrica que apagó las máquinas que la mantenían dormida. El sistema colapsó en cuestión de segundos. Las alarmas no sonaron, las luces se apagaron y los generadores no entraron en acción. En la oscuridad, el calor del desierto se filtró en la celda y fue suficiente para despertar a lo que jamás debió abrir los ojos. Primero se movió un dedo, luego la piel de su vientre tembló. Finalmente, sus mandíbulas se abrieron en un chillido húmedo que retumbó en la base. La criatura estaba despierta. Romper los sellos de contención le tomó solo un par de minutos. Sus patas, largas y afiladas como cuchillas, atravesaron el metal debilitado por su saliva corrosiva. El ruido de los barrotes cediendo fue lo último que escucharon los guardias del pasillo. Los primeros en morir fueron esos hombres armados que, entrenados para cualquier amenaza, nunca estuvieron listos para enfrentarse a algo así. Sus gritos fueron breves, sofocados por los chillidos de la criatura que se retorcía sobre ellos con un frenesí animal. Pero la muerte inmediata no era lo peor. Nadie sabía aún que el verdadero horror no estaba en ser devorado, sino en lo que la criatura dejaba dentro de ti. La bestia no siempre mataba. A veces se aferraba a la cabeza de su víctima, rodeándola con sus patas para inmovilizarla. Entonces, desde su boca se desplegaba un aguijón carnoso, oculto bajo sus fauces. Ese aguijón perforaba el cráneo por la base del cuello con una precisión quirúrgica. A través de ese conducto viscoso, inyectaba un huevo translúcido, un saco vivo lleno de líquido negruzco que viajaba directo al cerebro. La víctima caía de inmediato al suelo,
convulsionando mientras espuma blanca brotaba de su boca y su cuerpo se retorcía en un espasmo antinatural. Luego quedaba inmóvil, con un leve temblor en los párpados. Horas después, despertaba, pero ya no era humano. Sus ojos se volvían blancos y abultados, como si se hubieran hinchado desde dentro. La piel adquiría un tono traslúcido, dejando ver las venas oscuras que reptaban como gusanos bajo la carne. Poco a poco, desde el interior del cráneo comenzaban a surgir protuberancias. Se abrían paso entre piel y hueso, revelando apéndices débiles al inicio, que con el tiempo desgarraban la carne y se transformaban en nuevas patas. Al final, el humano dejaba de existir. En su lugar quedaba una copia idéntica del espécimen 13B, lista para repetir el mismo ciclo de horror. Esa noche, las cámaras de seguridad de la base registraron solo sombras deformes que se movían entre los pasillos. Los micrófonos captaron gritos metálicos, chillidos insoportables que pronto quedaron reducidos a estática. Y entonces, todo se apagó. Al amanecer, el silencio reinaba en el Área 51. Los refuerzos que llegaron después encontraron los corredores repletos de cuerpos vacíos, pieles abandonadas como ropa desgarrada. Pero entre los restos había movimiento. Algunos de esos cuerpos no estaban muertos. Retorcían sus miembros en espasmos grotescos, mudando lentamente de forma humana a la monstruosa silueta del espécimen 13B. En cuestión de horas, la infestación se había multiplicado. Los soldados apenas lograron sellar un ala de la base antes de que el caos se extendiera por completo. El alto mando ordenó destruir todo con explosivos. Los muros de acero y cemento fueron reducidos a cenizas en un intento desesperado de borrar la criatura de la faz de la tierra. Pero ya era demasiado tarde. La criatura madre había escapado por los túneles de mantenimiento antes de la explosión. Se arrastró bajo la arena del desierto de Nevada, alejándose de la base destruida y acercándose a los pequeños pueblos olvidados que nadie vigilaría. El primero en sufrir fue Rachel, un pueblo diminuto conocido solo por los curiosos de los ovnis. Una noche, un niño desapareció de su cama. Al amanecer, toda su familia fue hallada en estado catatónico, con la piel de sus cabezas hinchada y translúcida, como si algo estuviera creciendo adentro. Los médicos que intentaron ayudar fueron los primeros en descubrir la verdad. Intentaron extraerlas, pero cada vez que tocaban una, estallaba liberando ácido que devoraba hueso y carne en segundos. No había salvación. Las víctimas se levantaban horas después, sus cuerpos transformados en nuevas criaturas, dispuestas a esparcir más huevos en nuevas cabezas. La plaga se multiplicó sin control. En menos de una semana, 3 pueblos cercanos quedaron convertidos en colonias palpitantes de horrores translúcidos que vagaban por las calles desiertas. El gobierno intentó ocultarlo. Hablaron de un virus experimental, de medidas de cuarentena. Nadie creyó esa versión, porque los sobrevivientes hablaban con terror de insectos gigantes, de cuerpos transparentes y de ojos blancos que lloraban baba corrosiva. Los que escuchaban sus chillidos quedaban paralizados, hipnotizados por el zumbido que resonaba en sus huesos. Y entonces el aguijón caía sobre ellos. Cada nuevo hijo de la criatura producía más huevos, repitiendo el ciclo hasta convertir a los pueblos enteros en enjambres palpitantes. Sus alas vibraban al unísono, produciendo un zumbido que parecía anunciar el fin del mundo. El espécimen 13B había logrado lo impensable. No solo sobrevivió, sino que creó una colonia consciente de sí misma. Una plaga que pensaba, que avanzaba como un enjambre dirigido. Los satélites militares comenzaron a detectar movimientos de masas orgánicas en el desierto. Miles de formas que se dirigían hacia el corazón de Nevada. El enjambre avanzaba hacia Las Vegas. Nadie sabe qué ocurrió exactamente cuando llegaron. Solo hay grabaciones cortadas en transmisiones de emergencia, gritos, estática, zumbidos ensordecedores. Después, silencio. La ciudad entera desapareció de las comunicaciones en menos de 24 horas. En los registros secretos del Área 51 quedó un último mensaje, escrito a mano por uno de los científicos antes de morir. Ya no es uno. Ahora son miles, y pronto serán todos.